Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Expectante, porque este es un programa también muy especial que va a quedar. Esto de no hacer programas coyunturales me gusta. Es más Sí. profundo y son programas que quedan son universales. Sí, sí, se pueden escuchar en cualquier momento de la historia estos Y en programas, cualquier ¿no? lugar del planeta, porque También. no es un programa de coyuntura, de noticias locales. A mí me parece muy interesante. Así que bueno, capítulo 11 de Iniciativa Privada. Y bueno, para presentar un poco el programa, el último programa, no, el anteúltimo programa que hicimos, que fue con Mario Caponeto, hablando de Tomás de Aquino, todo el programa. Claro, el programa dedicado al pensamiento tomista. Y bueno, hoy queríamos hacer un programa similar, pero tomando otra filósofa, en este caso como Ayn Rand, y bueno, profundizar sobre Ayn Rand y su filosofía. Y nada mejor, o nadie mejor, que Ricardo Manuel Rojas, que es un gran estudioso de Ayn Rand, ha escrito libros sobre ella y bueno, además de otras actividades en la justicia y otros libros que ha escrito sobre un montón de cosas, pero creo que es el mejor para este caso. Así que ya estamos en línea con él y bueno, te saludamos, Ricardo, acá con Nicolás Márquez, Pablo Parenti. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y poder, por lo menos a la distancia, poder charlar un poco. Es cierto. Bueno, ya nos metemos directamente Sí. en el tema, y yo te pediría, Ricardo, que para empezar nos ubiques un poquito en históricamente, digamos, cuándo nació Ayn Rand, o sea, en qué época se desarrolló su actividad, en dónde desarrolló su actividad, como para... Una suerte de mini biografía introductoria, digamos. Claro, como para que la Contextual. gente tenga un poco el marco histórico en el cual ella desarrolló toda su actividad, ¿no? Perfecto, sí, creo que es muy importante porque además ella fue de algún modo bastante contemporánea de algunos otros pensadores liberales, algunos que conoció como Ludwig von Mises. Ella nació en 1905 en San Petersburgo, en Rusia. Nació en el seno de una familia judía de comerciantes, o sea, de clase media, y le tocó vivir ya desde muy chica, obviamente primero la represión zarista de los últimos tiempos del gobierno del zar, y después todo el proceso de la revolución bolchevique. Ella, digamos, lo vivió en su enseñanza primaria y en su enseñanza secundaria y en los primeros pasos que dio en la universidad antes de irse a vivir a Estados Unidos. Su familia tenía bastante temor, de hecho se fueron a vivir a Crimea un tiempo y después volvieron a San Petersburgo, que fue cambiando de nombre, fue Petrogrado, luego fue Stalingrado, y decidieron de alguna manera sacarla de Rusia. Ella tenía una forma de ser ya desde chica, muy rebelde y muy independiente, lo cual era peligroso en ese momento. Y aprovechando que tenían la familia parientes y conocidos en Estados Unidos, con mucho esfuerzo lograron que ella viajara a Estados Unidos muy joven, todavía no había cumplido 20 años, y se fue un poco a la aventura. Ella cuenta en algunas de sus biografías que ella soñaba con Estados Unidos cuando podía ver algunas de las películas que llegaban y se permitían proyectar en Rusia, donde aparecían de pronto la ciudad de Nueva York o algún rascacielos. Ella decía que a veces iba a ver hasta 3 veces la misma película, nada más que para esperar esos 20 segundos donde había una imagen de los edificios iluminados, y ella soñaba un poco con eso. Y bueno, fue digamos, en Rusia estudió filosofía y un poco de letras. Allí es donde aprendió a tener cierta predilección o cierto amor por Aristóteles y cierto enfado hacia Platón, ya en sus estudios en Rusia.
pero tenía una gran vocación por el arte. Ella realmente le encantaba el cine, le encantaba la escritura. Por eso es que llegó a Estados Unidos, fue a Chicago en primer lugar y rápidamente se fue para California y por una serie de sucesos que sería un poco largo de contar, termina vinculándose con Cecil B. DeMille, el director de cine inglés que estaba trabajando en California, y con el mundo del cine, ¿no? Empezó escribiendo algunos scripts para películas intentando escribir para el cine, hasta que empieza a lograr, en primer lugar, que We the Living se proyectara su primer novela importante. Ella tuvo un primer intento con Anthem, himno, que se publicó en Inglaterra. A ella le pasó algo parecido a lo que pasó a Orwell. Orwell no lograba que le publicaran Rebelión en la Granja, porque era un libro que hablaba mal del comunismo, y en esa época no se podía hablar mal del comunismo. A ella le pasaba lo mismo con sus primeros trabajos, que tenían una reminiscencia muy anticomunista, hasta que, bueno, primero Anthem y en los años 40 The Fountainhead, que fue la novela que realmente tuvo éxito y que un año después se filmó como película, con Gary Cooper como protagonista principal, haciendo de Howard Rourke. Ahí se convierte en una novelista reconocida, empieza a tener una participación bastante activa como activista anticomunista. Ella, cuando llega a Estados Unidos, decide cambiarse el nombre. Su nombre era Alice Rosenbaum. Ella decide cambiarlo por Ayn Rand, previendo que en el futuro pudiera tener represalias su familia, porque ella no se iba a callar nada de lo que pasaba en la Unión Soviética, y fue una gran defensora, una gran divulgadora de lo que realmente pasaba en Rusia. Imagínense, en los años 30 y 40, en Estados Unidos se pensaba que la revolución comunista era la gran revolución liberal en el mundo, que la gente iba a ser libre, que la gente iba a cubrir todas sus necesidades, que con el tiempo el Estado iba a desaparecer. Y ella le explicaba a la gente realmente qué era el comunismo, y se embanderó bastante con esta causa. Escribió La Rebelión de Atlas, que es su obra cumbre ya en los años 50, y a partir de ahí se dio cuenta que ya no podía escribir más literatura y empezó a escribir ensayos sobre todas las áreas de la filosofía, desarrollando lo que se considera su propia filosofía, que es el objetivismo, ¿no? Básicamente eso, y a principios de los 80, en el año 83, murió con 70 y pico de años, producto un poco de un cáncer que se le desarrolló por fumadora, ¿no? Es decir, el tabaco le acortó unos años la vida, pero tuvo una vida muy prolífica en cuanto a su obra, tanto de ficción literaria como de filosofía. O sea, digamos que fue una mujer que vivió plenamente el siglo XX, ¿no? Desde el comienzo casi hasta el final. Ahora, vos recién decías que después de publicar La Rebelión de Atlas, dejó de escribir novelas y se dedicó, digamos, plenamente a ensayos filosóficos. ¿Qué razón dio ella para este cambio? ¿Por qué no siguió con la literatura tradicional? Bueno, Rand, los que han leído La Rebelión de Atlas recordarán que tiene una suerte de discurso final. John Galt, cuando está terminando la novela, él intercepta todas las televisiones donde estaba el presidente hablando en cadena nacional y hace un discurso, que en la novela son unas 50 páginas. Ese discurso a ella le tomó muchos años. Ella cuenta que escribió varios libros o cuadernos de notas sobre filosofía durante muchos años para poder extractar de ahí esas 50 páginas. Y de alguna forma ese fue la base de toda la producción sobre filosofía que ella elaboró después. Básicamente Rand dividía la filosofía en 5 ramas, ¿no? Metafísica, epistemología, ética, política y estética. En metafísica ella defendía, bueno, una visión aristotélica
que la realidad es lo que es, ¿no? Es decir, ella era una gran defensora del reconocimiento de la realidad, como que la realidad es previa a la conciencia, en un mundo donde aparecían muchas ideas filosóficas que trataban de desconectar la realidad de la conciencia y permitir que cada uno creara su propia realidad. Ella bajaba los conceptos aristotélicos, tanto respecto de la realidad como de la segunda rama, que es la epistemología, o sea, cuáles son las herramientas con las que el ser humano cuenta para tomar contacto con la realidad. Y ahí también tiene una fuerte influencia aristotélica en el desarrollo de la lógica, ¿no? Ella, creo que un primer punto importante que Rand pone y que es de mucha importancia para las ideas de la libertad, es que Rand tiene una idea, una noción individualista de la razón. O sea, para Rand la razón es la facultad con la que cada uno de nosotros contamos para tomar contacto con la realidad. No nos va a dar respuestas infalibles, no nos va a permitir un conocimiento perfecto, pero es la única herramienta con la que contamos. Mientras otros autores como Hayek y demás se debatían entre la razón con minúscula y la razón con mayúscula, atacando el racionalismo pero defendiendo la razón y generando una serie de confusiones respecto de las ideas, Rand era muy clara, no existe la razón colectiva, cada ser humano tiene una facultad que es la de utilizar la razón y con ella toma contacto con la realidad y trata de adquirir conocimiento. Ese punto me parece que es muy importante en lo que tiene que ver con el aporte de Rand a las ideas filosóficas. Otro aporte importante me parece que lo da en el terreno de la ética, la tercera rama de la filosofía. Para ella también la ética, el código moral, era elaborado por el individuo, cada ser humano elabora su propio código de valores y establece los valores que quiere. O sea, Rand lo que decía era, todos somos libres para elaborar el código que queremos, de lo que no nos podemos liberar es de las consecuencias de tomar malas elecciones. Si uno elige mal, yo puedo decidir que mi código moral, lo más importante para mí es desayunar pintura. Lo que no voy a poder evitar es morirme mañana a la mañana después del desayuno. Entonces, para ella, la moral o como ciencia, como rama de la filosofía, lo que debía estudiar era cuáles deberían ser los valores y las virtudes que un ser humano debería cultivar para poder sobrevivir y vivir y plenamente como tal, teniendo a la felicidad, a la propia felicidad como el valor más importante. En esto coincidía bastante con Mises en cuanto a que todos en realidad actuamos para tratar de ser felices. Pero ahí también ella dejaba de lado la idea colectiva de moral, la idea de que hay valores que todos debemos obligatoriamente o por algún motivo seguir. Y decía, bueno, cada uno elige su código moral, después se hace cargo de si eligió mal, pero cada uno elige su moral y se dedicó a desarrollar cuáles eran para ella los principales valores en un trabajo muy importante que es la ética objetivista, que es el primer capítulo de la virtud del egoísmo. Y finalmente la estética, ella desarrolló la concepción del romanticismo, pero no con el sentido que se le daba al romanticismo como escuela en el siglo XVIII, sino con una idea de romanticismo como el desarrollo de los valores morales más altos de un ser humano que actúa como tal. Ella decía que el arte lo que hacía era expresar los valores de una persona y la concepción metafísica, epistemológica y ética de una persona se expresaba a través del arte. Y entonces para ella el arte objetivo y el arte romántico, como ella lo llamaba, era aquel arte que lo que expresaba eran aquellos valores acordes al desarrollo de un ser humano como tal. Obviamente fue muy criticada en muchos aspectos, hizo muchísimos aportes importantes, como decía, en el terreno de la ética, en el terreno de la epistemología, en el terreno de la política, que es la rama de la filosofía que quedaba colgando. Ella tenía una visión más bien liberal clásica de la política, pero
con un condimento que lo ubica de alguna manera entre liberales clásicos y anarcocapitalistas, si ustedes quieren, y por eso ella ha sido muy reconocida por muchos libertarios muy serios, a pesar de que muchos que no coincidían plenamente con sus ideas, sí la rescataban como un valor importante, porque Ayn Rand decía, bueno, tiene que haber un gobierno, pero ese gobierno no puede mantenerse con aportes compulsivos. Para Rand el cobro de impuestos era un crimen. O sea, el principio moral básico, o sea, el principio político que emanaba de la moral para Rand era que ninguna persona tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. O sea, las relaciones entre seres humanos deben ser libres y voluntarias. No puede haber fuerza o fraude involucrado en las relaciones entre seres humanos. Y esto para ella incluía el propio gobierno. O sea, el gobierno tampoco puede iniciar el uso de la fuerza. Actúa para proteger a las personas contra quienes inician el uso de la fuerza, pero no puede convertirse en un iniciador. Y en este sentido ella decía que el cobro de impuestos es un crimen, por lo cual uno la puede ubicar, es difícil de ubicar. Yo estoy trabajando en un paper sobre eso, porque uno podría tener una lectura anarcocapitalista de Rand o podría tener una lectura liberal clásica de Rand, y las dos seguramente podrían ser sostenidas con sus dichos, ¿no? En el tema de política, ¿qué opinaba ella sobre la democracia? Bueno, a ver, Rand consideraba que el gobierno debía ser mínimo, esto es, solamente para administrar justicia y proteger los derechos. Policía y justicia eran las dos únicas cosas, y bueno, y eventualmente la defensa ante un ataque exterior. Con lo cual no había mucha posibilidad de discusión respecto, o sea, no había muchos temas destinados a ser discutidos por las mayorías y elegidos por las mayorías en la concepción de Rand. Rand decía, cada persona tiene derechos y ejerce sus derechos. Los derechos no pueden ser nunca sometidos a la decisión de las mayorías. Era una gran, atacaba muy fuertemente a la noción de derechos colectivos, ¿no? Y todo lo que nosotros consideramos derechos sociales. Ella tiene trabajos específicos diciendo que solo existen los derechos del individuo y todos los demás supuestos derechos que solo se pueden ejercer a través del uso de la coacción sobre otras personas. No son derechos, son crímenes. Por lo tanto, ese gobierno ultralimitado al que ella se refiere, en realidad no tenía nada que someter a discusión mayoritaria. El único rol que podía tener la democracia, entre comillas, en ese contexto es, bueno, podemos elegir por mayoría a ciertos funcionarios, al sheriff o al juez o aquel que tenga que ejercer funciones de protección, pero no, los derechos de las personas jamás podrían estar sometidos a decisión mayoritaria. Ella claramente decía que eso era un crimen. Yo me acuerdo cuando leí La virtud del egoísmo, me hiciste acordar porque hablaste de la moral, cómo en Rand veía la moral. Yo me acuerdo que ella la definía como un código de normas aceptado voluntariamente, ¿no? En un apéndice que tenía al final del libro. Sí. Y me gustaría que expliques un poco, digamos, qué es el objetivismo, porque alguna cosa insinuaste cuando dijiste que ella toma de Aristóteles el concepto de la realidad, como una, supongo yo que tiene que ver con eso, como que la realidad es objetiva, se basta a sí misma, pero al mismo tiempo noto un cierto relativismo a la hora de definir la moral. Como cada uno elige su propio código moral, el concepto de moral también es relativizado. Pareciera como que, no sé, como que hay una suerte de dilema ahí. ¿Cómo lo resuelve Rand, digamos? ¿Cómo interpretas vos eso? Sí, es muy interesante porque ahí hay una gran discusión que está detrás de todo esto. En Rand lo que hace en primer lugar es reconocer que cada ser humano va a elegir sus propios valores. Yo puedo decir que hay 10 valores que son universales y que rigen para todo el mundo, pero si vos no me lo crees y no estás de acuerdo conmigo, vos vas a hacer tu vida y vas a elegir los que vos quieras. Con lo cual ella parte de que eso es parte del reconocimiento de la realidad. O sea, reconocer la realidad significa reconocer que el ser humano es como es y que, entre otras cosas, toma decisiones libre y voluntariamente.
y entre esas decisiones que toma libre y voluntariamente está elegir los valores que va a respetar y qué valores no. Con lo cual, Rand lo que dice, eso yo es imposible de eliminar. Lo que yo puedo hacer, y es lo que hace en la virtud del egoísmo, es, a partir de que cada uno es libre de elegir los valores que quiera, veamos cuáles son, si hay algunos valores objetivos que pudiéramos probar o tratar de probar de que son, digamos, justamente valiosos para cada uno de nosotros para poder llevar una vida como seres humanos. Entonces ahí aparecen, obviamente, la vida, la razón, la autoestima como valores importantes, pero también aparecen virtudes que nos ayudan a alcanzar esos valores, como la racionalidad, la productividad, la justicia, la honestidad, la integridad. Ella va explicando esas virtudes. Ahora, lo que ella dice es, miren, yo creo y podría llegar a probar de alguna manera que este es un set de valores y virtudes que son muy importantes para que los seres humanos vivan una vida de seres humanos. Ahora, esto no impide que cada uno después va a elegir el que quiere. Entonces, como cada uno va a elegir el que quiere, lo único que podemos hacer es poner un principio, un principio básico en la relación entre seres humanos, que es que ningún ser humano tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otro. De modo que si yo elijo mal mis valores, me voy a perjudicar a mí, pero no te voy a poder imponer a vos mis valores, y si lo hago estoy cometiendo un crimen. Pero eso me parece que es muy buena la pregunta, o sea, es muy importante, porque en realidad Rand justamente piensa que la moral o la ética como rama de la filosofía tiene que hacer el esfuerzo de encontrar un set objetivo de valores, o sea, ese es el objeto de estudio por parte de la moral, pero también se da cuenta que no se puede imponer la moral a los demás y que por lo tanto, digamos, yo puedo tratar de demostrarte que estos valores son buenos, pero vos después serás libre de decidir si los querés seguir o no. Ahora una suerte de catálogo de valores a los cuales ella escribe. Sí, ahí en la virtud del egoísmo, en el primer capítulo, en la ética objetivista, ella elabora una serie de virtudes y le explica cada una de ellas y de valores genéricos que piensa, dice, bueno, estos serían sin perjuicio de que pueda haber otros y después hay otra gente que se ha dedicado a tratar de seguir avanzando en ese camino, de explicar objetivamente la importancia de ciertos valores y de ciertas virtudes para el ser humano. Pero siempre diciendo, bueno, este es un ejercicio intelectual que uno hace en el campo de la moral, tratando de buscar un código objetivo que sería bueno que voluntariamente la gente acepte, pero que no se puede imponer. Ya que estamos hablando de la virtud del egoísmo, para los que somos randianos y hablamos sobre la virtud del egoísmo, bueno, muchas veces nos tiran con todo porque aparentemente la palabra egoísmo es una palabra mala, mal satanizada. Vista, claro. Y entonces, bueno, a veces en vez de egoísmo decimos interés propio para que no caiga mal, digamos. Y también Ayn Rand escribió mucho sobre el altruismo, que también es una palabra que supuestamente está bien vista. Es políticamente correcto. Sí, y Ayn Rand no la veía así, ¿no? Hablarnos un poquito sobre estos dos términos, si bien por ahí es una discusión sobre palabras nomás, pero creo que es importante aclarar cuál era la visión de Ayn Rand sobre el egoísmo y sobre el altruismo, ¿no? Sí, ahí hay un tema interesante, porque bueno, dentro de su concepción de objetividad, Ayn Rand decía que las palabras tienen que ser definidas de manera objetiva, o sea, sin cargarlas de connotaciones subjetivas, de calificativos, etc. Si uno ve la definición de egoísmo en un diccionario de la lengua inglesa, va a decir que el egoísmo o el self-interest es interesarse por la resolución de sus propios asuntos o de sus propios problemas, que es una definición más objetiva. Si uno agarra la definición del diccionario de la Real Academia Española,
se va a encontrar con que el egoísmo es el desmedido amor que uno tiene por sí mismo, que lo conduce a resolver sus asuntos sin tener en cuenta los de los demás. O sea, está cargado de una cantidad de calificativos que si uno los elimina, lo que le queda finalmente es que el egoísmo es resolver sus propios asuntos o tener interés por sus propios asuntos, lo cual es el punto de partida de la supervivencia humana. Si uno no se interesa por los propios asuntos, se muere. Todo el resto de los animales eso lo hace de manera instintiva. El ser humano lo hace por elección voluntaria, por eso es el único animal que puede actuar voluntariamente en contra de sí mismo, de sus propios intereses. Pero la gran discusión es más vieja, porque en realidad no parte tanto del concepto de egoísmo, sino del antagónico, que es altruismo, término que fue inventado por Augusto Comte, ¿no? Es decir, Comte inventa la palabra altruismo en el siglo XIX con la deliberada intención de tratar de significar altruismo como servir a los demás por encima de los propios intereses, incluso por encima de la propia vida. Comte sentía un odio profundo por el interés propio y decía que altruismo es que los demás están por encima de nosotros o que tienen prioridad sobre nosotros. Y obviamente por contradicción, egoísmo es que uno tiene prioridad sobre los demás. Rand dice una definición objetiva de egoísmo. No significa que yo voy a ir pisando cabezas para hacer lo que yo quiera sin importarme los demás. Lo que dice es que yo voy a tener un interés propio, voy a tratar de resolver mis problemas y los de la gente que quiero, y los voy a resolver de una manera humana, esto es, a través de acuerdos libres y voluntarios, no ejerciendo la violencia sobre los demás. Eso lo explica bastante tanto en la introducción a la virtud del egoísmo como en ese primer capítulo, la ética objetivista, lo explica. Y ella misma dice, muchas veces me han dicho, ¿por qué no evitás mencionar la palabra egoísmo y hablas de otras palabras? Y ella dice, bueno, porque en realidad yo creo que es una palabra que habría que rescatarla, porque en el fondo no tiene nada de malo. En nuestra cultura del idioma castellano, que tiene una autoridad monopólica de los significados, como es la Real Academia Española, hoy sí tiene una connotación más bien mala, porque en realidad es definido como algo negativo, pero en la lengua inglesa no lo tenía, ni lo tiene todavía, y por eso Rand decía, hay que rescatar esta palabra. Nosotros actuamos en procura de nuestros propios intereses, y esto no significa que no nos importe nada a los demás. Rand explica en uno de los capítulos que uno puede dar su vida por alguien que ama, y esto es egoísmo, por más que uno se muera. O sea, tratar de salvar la vida de un hijo o de una esposa y arriesgar la propia vida y hasta perder la propia vida, decía ella, puede ser perfectamente un acto de egoísmo. Claro. Ahora, ¿y cuál era la definición entonces que ella daba del altruismo? El altruismo es justamente interesarse por los asuntos de los demás por encima de los propios, o sea, dar prioridad a la resolución de los problemas de los demás, aún a expensas de nuestro propio interés. Por eso, cuando yo actúo en favor de alguien que quiero, en realidad estoy actuando por interés propio. Yo tengo un interés personal en ayudar a mis amigos, a mi mujer, a mis hijos, a mi familia. Y eso no es altruismo para Rand, eso es parte de una acción egoísta. Altruismo significa que, por definición filosófica, cualquier persona que ande por la calle desconocida, que tenga un problema, yo tengo que priorizar su problema respecto del mío. Y eso es lo que Augusto Comte definía cuando inventó la palabra altruismo en el siglo XIX. Y contra eso era contra lo que Ayn Rand estaba luchando. Sí, No, porque hay una diferencia que señala Rand que es muy importante. No hay que confundir altruismo con benevolencia. La benevolencia es una virtud para Rand, según la cual, como yo en principio considero que el resto de los seres humanos son personas valiosas, yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar a una persona que está en una emergencia,
en la medida en que esto no implique un sacrificio para para lo que yo estoy haciendo, para mi propia vida, o sea, sopesando valores, yo puedo estar dispuesto a ayudar a una persona que tiene un problema, y esto no lo hago porque piense que su vida está por encima de la mía, o que sus intereses están por encima de los míos, sino simplemente porque yo valoro a esa persona en principio, porque la considero un ser humano y como tal un ser valioso, y en la medida de mis posibilidades lo voy a ayudar. Y eso, pero eso, decía Rand, eso no es altruismo, eso es benevolencia, que es una virtud muy importante. Sí, bueno, ahora yo estoy pensando en la rebelión de Atlas y ahí vemos cómo ella aborrecía el altruismo, pero también está ahí presente un altruismo falso, digamos, un altruismo políticamente correcto, supuestamente, pero que ni siquiera era altruismo verdadero. Claro, es que además hay que tener en cuenta que ella vivió los primeros años de la revolución bolchevique, donde en realidad todo lo que se hacía desprendiéndose del Claro. individuo y pensando en la comunidad y en la colectividad. Y ella había padecido esa vida. Y de hecho eso es lo que a ella le lleva a darse cuenta que era una mentira esta idea de que todos se van a sacrificar por el conjunto para que todos sean más felices. En realidad lo que estaban siendo eran todos esclavos y una pequeña porción de la nomenclatura que era poderosa y rica. Y eso ella lo había vivido. Entonces creo que eso exacerbó bastante en ella esta idea de rescatar la individualidad y de rescatar el interés personal de cada uno, ¿no? Ya que mencionaste, bueno, esa etapa, volvemos un poco a los orígenes de Rand, bueno, después de la Revolución Comunista hoy creo que mencionaste que más o menos a los 20 años va a Estados Unidos. Sí. Cuando ella viaja, ella ya traía cuestas influencias, no sé si llamarle libertarias o como se los quiera llamar, ya había leído, había brevado en esa literatura, no sé si esa literatura estaba disponible en Rusia en ese momento, o se Ujú. encuentra con eso cuando llega a Estados Unidos. No, fundamentalmente lo descubre cuando llega a Estados Unidos. Ella tenía una visión bastante idealista de Estados Unidos que lo había tomado o de la literatura, de hecho había leído libros de Mark Twain, por ejemplo, y había conocido un poco de lo que era la historia norteamericana, y de las películas, y de la música. Ella era una gran amante de la música norteamericana que se podía escuchar en Rusia, y de alguna manera idealizaba ese mundo de libertad. Pero las ideas filosóficas fuertes, ella las empieza a tomar una vez que llega a Estados Unidos. En Rusia, obviamente, lee a Aristóteles, lee a Santo Tomás Aquino, de hecho, Capitalismo, el ideal desconocido, que es el libro donde están sus ensayos sobre política, tiene al final una suerte de bibliografía de unos 20 autores que ella recomienda, entre los cuales está Tomás Aquino, que seguramente sí lo pudo haber leído en Rusia, pero ella empieza a leer literatura norteamericana, los padres fundadores y un poco el desarrollo de la filosofía política norteamericana recién cuando estuvo en Estados Unidos. Ella era una gran admiradora de los padres fundadores y Sí, lo decía todo el tiempo, ¿no? sí. Y después fue gran admiradora de Mises. Eso es muy interesante. Ella hubo una curiosidad, porque ella vivía en el mismo edificio. Cuando ella se muda a Nueva York, después de la rebelión de Atlas y cuando ya era famosa, cuando después de escribir The Fountainhead, el manantial, y que se hizo la película, ella se muda de California a Nueva York a principios de los años 50, y ahí, en el edificio donde ella vivía, vivía Hazlitt, Henry Hazlitt, Sí. y fue Hazlitt en quien le presenta a Ayn Rand a Mises. Y ahí hubo una interesante simbiosis, porque si bien ella le criticaba a Mises sus principios filosóficos, más bien kantianos en algunos aspectos, ella era una gran admiradora de los escritos económicos de Mises y le sugería realmente a toda la gente que asistiera a los seminarios de Mises y a las conferencias de Mises para estudiar economía. Y eso fue
posiblemente un contacto muy bueno. También tuvo contacto con Rothbard, que inicialmente fue un gran fanático de Rand y que como todo fanático después terminó peleándose con Rand y escribiendo cosas horribles sobre Rand, Como pero casi todos, que ¿no? eran debidas más yo creo que problema personal de que Ayn Rand cuando Rothbard empieza a escribir algunos artículos iniciales un poco infantiles sobre el anarquismo y el anarcocapitalismo, Ayn Rand de alguna manera le dice, no, estas cosas no funcionan y no me vengas con estas tonterías. Yo en algún artículo lo critica a Rothbard por su posición anarquista, y eso Rothbard lo enfurece y se terminan peleando. Ayn Rand tenía un carácter muy jorobado, Era, sí, normalmente se peleaba con todo el mundo era muy y despiadada en sus críticas, ¿no? era muy despiadada normalmente cuando ella no solía citar autores cuando escribía, salvo Aristóteles, John Locke y algún otro, pero cuando normalmente citaba a alguien era para destrozarlo, eh, como hizo con Kant, con Platón y con muchos otros filósofos, A mí me impresionó y se peleó con mucha gente a lo largo de su vida. digamos, cuando, por ejemplo, el culto a la moral gris, que lo destroza, bueno, digamos, era una mujer que no tenía el más mínimo término medio, incluso en la manera de escribir. Pero hay una anécdota de su vida personal que yo no la leí, me la han contado, que pone de manifiesto una personalidad fuera del ordinario, ¿no? fuera, que es, no sé si por ahí es un tema medio frívolo, pero hace a la personalidad. Ella escribía con, se me hizo una laguna, Nathaniel, no me acuerdo el nombre completo, Brandt, y que dicen que fue su amante, pero que previamente a ser su amante se reunieron los respectivos marido y esposa de cada uno de los dos y les plantearon que tenían esta inquietud y que si ellos le daban el consentimiento, entonces a partir de ahí iban a ser amantes. Eso es cierto, está certificado por sus biografías, porque sí, no hago un juicio de valor, digo, pone de manifiesto una personalidad fuera de serie, ¿no? Digamos, o sea, me refiero por lo extraordinario del planteo. Sí. A ver, eso es una historia que los intervinientes nunca reconocieron. Ah, ok. Lo que sí se ha reconocido es que Rand tuvo un affair con Branden mientras los dos estaban casados y que esa situación habría sido de algún modo tolerada o consentida por sus respectivos cónyuges. Si se sentaron los cuatro, lo discutieron y celebraron un contrato, eso no se sabe, pero hasta se hizo una película. Helen Mirren, la gran actriz canadiense, hizo una película que se llama The Passion of Ayn Rand, sobre la base del libro de Barbara Branden, que era la esposa de Natalia Branden, contando un poco esta historia, y se hizo una película sobre este affair que la pueden buscar seguramente en Netflix o en internet está disponible contando esta historia. El tema más o menos fue así: cuando Ayn Rand publica La Rebelión de Atlas, inmediatamente viene un montón de gente alrededor suyo, se empieza a hacer famosa, aparecen muchos estudiantes en Nueva York, y le aparece un joven que tenía ni 20 años, Nathaniel Branden, muy americano, alto, rubio, pintón, y con una personalidad muy fuerte, y ella de alguna manera se encandila con este chico, se hace amiga de él y de Bárbara, que era la novia en ese momento, no se habían casado, y empieza a frecuentar su casa. Dicen que luego, bueno, tuvieron una historia juntos, luego ella lo echa, se pelea con Branden, entre paréntesis, en realidad es Natalia Blumenthal, su verdadero apellido no es Branden, sino Blumenthal, y ¿saben por qué es el apellido Branden? B''N en hebreo, según tengo entendido, es hijo es hijo de Rand. Él se cambió el apellido para llamarse hijo de Rand. Tenían una relación muy especial los dos. Yo lo he visto a Branden antes de morir, murió hace poco, hace unos pocos años en la Universidad Francisco Marroquín estuvo en varios lugares, hay varios videos que se pueden ver. Un tipo realmente muy valioso y como psiquiatra fue impresionante, pero bueno, ellos se pelean y Rand
obviamente no podía decir que era una mujer despechada que había sido dejada por un hombre mucho más joven, porque en realidad el problema, según dicen, es que Branden ya había dejado de estar con Bárbara y se había encontrado una chica más joven con la que empezó a salir, después fue su segunda esposa, y eso le enfureció de alguna manera a Rand y ese fue el motivo de la pelea, aunque siempre lo que se dijo es que el motivo era por razones intelectuales y que Ayn Rand decía que él no respetaba las ideas del objetivismo, qué sé yo. Pero bueno, el libro de Bárbara Branden describe esta historia, no tal vez con los detalles más escabrosos, y las partes involucradas nunca dieron esos detalles, ni siquiera Branden, que la sobrevivió muchos años, dijo nada en el futuro, pero sí es cierto que habrían tenido un romance, que ese romance fue conocido por los respectivos esposos, y que de alguna manera fue consentido por ellos, ¿no? Bueno, ¿querés que hagamos una pequeña pausa? Vos podés un ratito más, Ricardo. Claro, no hacemos problema. una pequeña pausa y seguimos con la segunda parte. Dale. Bueno, seguimos entonces. Vamos a dejar un poquito el lado de la farándula. Pero a mí me interesaba eso, no por la cuestión chismográfica, sino porque si la anécdota era cierta, Sí, denota eso una marca personalidad. una personalidad Pero bueno, fuera di serie, como dicen los italianos. Una cosa Ayn Rand era liberal en serio. que la tenía, la personalidad no hay duda, pero digamos, eso no es por la cuestión de la escapada personal, sino de juntar a la gente y armar esa tertulia planteando eso. Es de película, es para filmar una película, Bueno, como se dice. por eso Ayn Rand es liberal y vos no, por ejemplo. Que tiene que ver una cosa con la otra. No, te digo. Porque vos sos infiel consentido, ¿cómo es? No, digamos que yo estoy más en la línea de Ayn Rand que vos. Porque eso no te lo En planteé ese tipo una de- mujer tuya, porque... ¿Por qué no? Y no creo que la veas con buenos ojos, no sé, te imagino, pero eso estaba en el plano de las No, especulaciones. no imagines. Sí. Bueno, a mí me gustaba un poco también que el otro día lo hicimos un poco con Mario Caponeta cuando nos hablaba de Santo Tomás, Ujú. que Rojas nos cuente cómo él se involucra con esto, que evidentemente le ha llevado toda una vida de estudio filosófico al pensamiento de Ayn Rand, y qué fue lo que particularmente, a qué edad, digamos, y qué fue lo que particularmente le disparó la atención como para después dedicarle libros o supongo yo fundados en Ayn Rand, porque yo por ejemplo me acuerdo de haber leído El señor Robinson hace muchos años, que si se quiere se puede decir que es una novela randiana, Sí, se puede catalogar Sí. así. sí, de alguna manera sí. A ver, yo descubrí a Ayn Rand, desgraciadamente, cuando murió. Es decir, Ayn Rand murió en el año 83, yo era estudiante de abogacía en esa época, y le andaba dando vueltas a las cuestiones porque en realidad en la Facultad de Derecho, sobre todo la filosofía del derecho, la mitad de las cátedras eran positivistas, es decir, la ley positiva, la legislación, etcétera, Kelsen, y la otra mitad eran yus naturalistas, muy religiosas, ¿no? Bueno, Dios hizo al hombre, el derecho divino y todo esto, y a mí no me cerraba ninguna de las dos. Entonces de pronto cuando muere Ayn Rand, leo en una revista, una especie de homenaje a ella, la revista Apertura. Manfred Schieder, que ahora vive en Austria, escribió un artículo sobre Ayn Rand, y cuando lo leo veo una frase que sacada de La virtud del egoísmo, donde Rand dice que los derechos del hombre no emanan de la ley ni de la ley divina ni de la ley de congreso alguno, sino de la ley de identidad, porque el hombre es el hombre, tiene derechos, y entonces empieza a explicar por qué. Y ahí yo digo, bueno, esto es lo que yo estaba buscando. Y entonces empiezo a buscar, imagínense en aquella época, a principios de los 80, que no había internet ni nada de esto y los libros no llegaban. Descubro un grupo de gente que leía Ayn Rand en Argentina, muy pocos, 2 o 3 personas. Me acuerdo que me dieron fotocopias de La rebelión de Atlas, de la versión española de 1960, 1200 páginas,
que yo empecé a leer un viernes a la tarde y terminé de leer un domingo, el lunes a la mañana antes de irme a trabajar, y cuando a la noche de ese lunes lo empecé a leer de nuevo. Y bueno, ahí es donde yo empecé a buscar, y de alguna forma yo creo que los principios filosóficos de Ayn Rand a mí me marcaron muchísimo en esa época de la vida. Obviamente después los he ido vinculando con otros autores intento hacer una síntesis. En estos momentos yo estoy trabajando en un libro sobre fundamentos praxeológicos del derecho, cuya fuente básica son fundamentalmente Mises, Bruno Leoni y un poco de Hayek. Y Ayn Rand, pero cito a Ayn Rand en muchas partes donde trato de mostrar que en realidad no había incompatibilidad entre el pensamiento de Rand y el pensamiento de la escuela austríaca en muchos aspectos, sino que de los grupos de austríacos objettivistas y un poco más que de las personas y de las ideas, ¿no? Pero bueno, digamos, a mí me marcó mucho en su momento la lectura de los libros de Ayn Rand, como le ha pasado a mucha gente. El primer libro que yo escribí fue una novela, El Amanecer, que es como una especie de versión argentina de la rebelión de Atlas, que afortunadamente hace poco en España se reimprimió, pues se hizo una nueva reedición. Y después El señor Robinson, que fue mi segunda novela, también tiene bastante influencia randiana, pero a partir de ahí yo he tratado de estudiar otras cosas, ¿no? Y de conectar las ideas del liberalismo, que creo que es lo que nos falta. Ahora, vos sabés que te escuchaba vos tu experiencia con Ayn Rand, que digamos fue algo parecida a la mía, ¿no? Yo también en la década del 80 me llega a mis manos La rebelión de Atlas y fue como decir, wow, esto es lo que yo he pensado toda la vida, escrito en un libro, ¿no? Pero también he visto mucha gente a la cual por ahí uno en tantos años le recomienda leer El manantial o La rebelión de Atlas, y como que si esa gente, como que Ayn Rand no las convence, o sea, a mí me pasó como a vos, Ricardo, o sea, que ya, digamos, teníamos esas ideas de antes y nos vimos reflejados. Había como una intuición. Claro. No, y aparte te ordena todas claro. tus ideas, vos las tenés un poco mezcladas, pero como que eso te las ordena, pero en aquellas personas que por ahí no tienen esas ideas ya incorporadas, aunque sea en forma caótica, he notado que hasta les produce rechazo los libros de Ayn Rand. Y por eso digo, me parece que Ayn Rand no convence, sino que por ahí afirma, sí, eso sí. Y a los que los convence son ortodoxos. Claro, y ese termina siendo el tema después de los fanatismos, ¿no? Rand tenía una forma muy directa, o sea, Rand, los que la criticaban le decían de ella que era una pop philosopher, una filósofa popular, o sea, que no estaba formada como filósofa, y a ella le encantaba que la llamaran así, porque ella decía que el objetivismo era una filosofía para vivir en la Tierra, que no hacía falta citar a 1000 autores y con notas al pie para poder decir digamos, lo que uno piensa. Y en ese sentido era terriblemente directa en su forma de escribir y obviamente en su forma de ser también. Con lo cual, mientras ella estuvo viva, digamos, el grupo de discípulos que ella tuvo y seguidores, era un grupo muy cerrado. Y en los primeros años después de su muerte también, a punto tal que después se terminaron abriendo distintos centros de difusión de las ideas de Rand, de gente un poco más abierta que el Ayn Rand Institute. Y yo creo que, como pasa con la mayoría de los autores que, digamos, traen una idea muy revolucionaria, hay que dejar que decante y que pase un poco el tiempo, que se vayan muriendo las personas que vivieron con ella y que la defienden de otra manera, y que la gente tome más contacto con las ideas que con la persona, ¿no? Uno dice, a lo mejor Aristóteles era un cabrón, un degenerado y un déspota, pero a nadie le interesa porque a nadie le importa la vida privada, sino qué es lo que Aristóteles escribió. O sea, la gente lee a Aristóteles, no se pone a hacer una película sobre su vida privada.
En cambio, Rand todavía es muy reciente, digamos, han pasado algunas pocas décadas, mucha gente que vivió con ella sigue viva todavía, y entonces hay mucho más del tema de privado ahí dando vuelta, y además hay mucho por escribir, hay muchas áreas donde Rand simplemente insinuó ideas muy interesantes, y hace falta que eso se siga escribiendo, y sobre todo que los que se siga escribiendo por gente que incluso no esté totalmente de acuerdo con las ideas de Rand. Mira, yo les cuento rápidamente una anécdota que a mí me ocurrió en el 2005. Yo estaba en la Universidad Francisco Marroquín discutiendo un paper que había escrito sobre la teoría del conocimiento en Rand y Popper. Y yo lo que decía es que Rand y Popper en teoría del conocimiento tenían muchas cosas en común y se podía sintetizar una teoría del conocimiento de Rand y de Popper. Voy a la Marroquín, reunión de profesores, planteo el paper ya lo habían leído, planteo mi punto, y se arma una gran discusión donde los objetivistas hablaban pestes de Popper y los popperianos hablaban pestes de Ayn Rand. ¿Por qué? Y porque, bueno, Ayn Rand hablaba de la posibilidad del método inductivo y eso para un popperiano era digamos, insoportable. Y los randianos decían, pero Popper era un relativista. Y yo le digo, mire, yo estoy hablando de un punto muy concreto, que es la teoría del conocimiento, que es el concepto de verdad y cómo el ser humano puede acercarse a la verdad. Y en ese punto creo que los dos estaban muy de acuerdo. Cuando termina la discusión me voy a casa, acá al hotel en Guatemala, prendo la televisión y había un documental sobre la reserva de Umfolosi, una reserva de leones en Sudáfrica, donde mostraban que los leones, había leones que estaban enfermos, que les salían manchas en la piel y se le caían los dientes, y entonces cuando le sacan sangre y los empiezan a analizar, se dan cuenta que el problema que tenían es que se estaban reproduciendo entre ellos, y por lo tanto la sangre se estaba echando a perder. Entonces van a buscar leones de otro lado, los traen acá y resuelven el problema. Y yo me quedé pensando, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos en cada grupo, cada gueto liberal, discutiendo las ideas de un autor, encerrándonos ahí y diciendo que todo lo que escribieron los demás es una estupidez. Y terminamos no dándonos cuenta de que hay muchísimo que podríamos aprender de otros autores, que podríamos nutrirnos muchísimo de otras ideas liberales para sintetizar un principio. Entonces lo que ha pasado con el objetivismo me parece que los discípulos de Rand se cerraron mucho y generaron esta reacción como la que vos planteás, ¿no? Hay gente que dice, no, yo con estos fanáticos no me quiero meter, pero lo mismo pasa con la escuela austríaca, los fanáticos de Mises o los fanáticos de Rothbard, es más, los fanáticos de Rothbard dicen que Hayek no era austríaco. Entonces el punto es cuando vos te cerrás mucho en el dogmatismo de un autor o de una escuela, te perdés de un montón de cosas muy valiosas de las que te podés nutrir. Y me parece que con el tiempo esto va a pasar, es decir, las ideas de Ayn Rand van a ir cuajando en autores que no sean necesariamente objetivistas. Me acuerdo haber leído, no sé si en el diario La Prensa, en la década del 80 había un Ateneo randiano en Buenos Aires, sí, que se partió, sí, en dos, sí, por una pelea en función de una, creo que era la anécdota, creo que era así. Del caso del matafuego. El caso del matafuego, que se te está quemando el auto con tu hijo, exacto, adentro, y vos tenés en un auto vecino un matafuego. ¿Qué haces? Rompés el auto, así era la anécdota, ¿no? Sí, rompés el auto del vecino, estás buscando ayuda, medio coercitivamente sacás el matafuego y apagás el auto. Y estaban los que adherían a eso y los que querían respetar los principios de rajatabla, y bueno, exacto, mala suerte. Y sí, se partió el Ateneo en dos. Se partió en dos, sí, yo participé de esas discusiones que ¿sí? duraron varias semanas, fueron casi a las trompadas, en lo que eran las oficinas de Eduardo Martí en aquella época. Apareció una persona que nunca había participado ni sabía quién era Ayn Rand y planteó este ejemplo y realmente generó varias semanas de debates durísimos que terminaron con que Eduardo salomónicamente dijo, bueno, ustedes se reúnen en esta acción y ustedes se reúnen en otra, y se terminó armando dos Ateneos objetivistas diferentes. Y el punto era ese, digamos, vos
estás en la estación de servicio, tu familia dentro del auto, te bajaste y luego el auto, hay una persona que tiene un matafuego, vos se lo pedís, no te lo quiere dar, le ofreces todo el dinero que tenés encima, no te lo quiere dar, las preguntas eran dos: si era moralmente aceptable quitarle el matafuegos por la fuerza, y segundo, si era legalmente aceptable quitárselo o no. Bueno, obviamente la mitad decía que sí, la mitad decía que no, y fue una discusión terriblemente dura. ¿Y vos de qué lado Eh, estabas? Yo en esa época estaba del lado de los que considerábamos que no podíamos violar derechos porque el dueño del matafuego no tenía la culpa. De hecho, yo estoy escribiendo una obra de teatro que se llama El caso del matafuegos, que es justamente el juicio de una persona que no quiso prestar su matafuegos, que como la obra de La noche del 19 de enero, que es una obra de teatro de Ayn Rand, tiene dos finales. La idea es que el público decida si es culpable o inocente, y según lo que la gente decida tendrá un final u otro, la obra de teatro. Pero bueno, en ese momento yo todavía considero que en realidad el principio de que uno no tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza debe ser respetado, más allá de que me parezca una locura lo que la otra persona piensa. Ahora, obviamente, lo que planteaban algunos es, bueno, está bien, yo considero que es inmoral, pero aún así lo hago y me atengo a las consecuencias. Está bien, pero primero que uno tiene que reconocer que es un acto inmoral. Entonces, para muchos, en realidad, lo que decían es que eso no es un acto inmoral, porque en ese caso la vida de mi familia justificaba cualquier cosa que yo hiciera. Ahí, o sea, que no es tanto blanco o negro la cuestión, sino que tiene sus matices también. Pero, como vos decís, terminó en una pelea que terminó casi a las trompadas. Claro, el tema es que los grandes pensadores del liberalismo no nos han dado buenos ejemplos en cuanto a cómo se relacionaban, ¿no? O sea, Mises era un tipo complicado, Rand era una mujer complicada, Rothbard también, o sea, Mises se fue de la Saint Pellerin diciendo son todos unos socialistas, o sea, pero a mí me parece que no eso, tenemos buenos ejemplos. Pero me parece que eso pasa en todas las tribus. Sí. Preguntarle cómo le fue a Trotsky con Stalin. O sea, me parece que es propio de la intelectualidad llevada a un paroxismo. No creo que sea algo propio o exclusivo del microclima intelectual liberal. Me parece que forma parte de... Puede ser, yo conozco, claro, el tema liberal, lo veo clarito, pero por ahí en los otros... Es como que es inherente a la condición humana, me parece. Claro. Volviendo a Ayn Rand, por el lado económico, ella también ha escrito bastante sobre el tema. Ella era una gran defensora y promotora del capitalismo, sí, y sobre todo en el capitalismo, el ideal desconocido, pero ella por ahí no lo veía al capitalismo como un tema económico, ella lo veía como un sistema social, sí, ¿no es cierto? Sí. Desarrollame un poquito esta idea de... Sí, de hecho, para ella, en realidad, en las ramas de la filosofía, la rama de la filosofía que discute la relación de los seres humanos entre sí es la política. Y para ella el capitalismo era un concepto político, no económico, o sea, un concepto amplio. Y se decía, el capitalismo es el sistema social que está basado en el respeto de los derechos del individuo, incluyendo los derechos de propiedad, donde toda propiedad es privada, así lo define Rand. Y en ese contexto ella combinaba la economía con la política y el derecho y todas las ciencias sociales. Y esto es muy interesante porque es un poco lo que también hizo Mises, ¿no? Uno piensa que para Mises en realidad cuando la cataláctica era en realidad no era el estudio del mercado como cuestión económica, sino era el estudio del orden social en general. De hecho, el libro que yo estoy trabajando ahora sobre los principios praxeológicos del derecho, yo considero al derecho no como una ciencia distinta de la economía, ni distinta de las instituciones, es decir, el derecho es un aspecto más dentro de este orden social.
Y de alguna manera Ayn Rand lo consideraba del mismo modo, ella no distinguía la economía como ciencia de la política como ciencia o el derecho, y por eso consideraba al capitalismo como un principio político, ¿no? Político en términos amplios, que era el sistema que se basaba en el respeto de los derechos individuales, que tenía obviamente muchas connotaciones económicas, algunas de las cuales ella trabajó, pero ella no era una economista, digamos, fundamentalmente economista. Ella creo que aprendió mucho economía leyendo La acción humana y algunos trabajos tanto de Mises como de otros economistas de la época. Claro, tuvo suerte de leer los libros Sí. correctos. Eso hay Ahora, que reconocérselo a Hazlitt. claro. Ahora, vos hablabas de que ella no diferenciaba economía de política y en realidad eso, eh, la economía, digamos, se aparta del derecho en el siglo XIX. Hasta Exacto. entonces era toda Y, una misma cosa, ¿no? y te diría que en la Europa continental, en el siglo XX, si uno ve, por ejemplo, Hayek, Premio Nobel de Economía, y todos sus escritos son sobre economía, pero Hayek estudió en la Escuela de Leyes en Viena y tenía un doctorado en Derecho y un doctorado en Ciencias Políticas. Sin embargo, él estudió economía. Lo que pasa es que en la Europa continental no había carreras de economía como existen hoy en día o como si las existían, empezaban a existir en Inglaterra o en Estados Unidos, sino que la economía era parte de lo que ellos llamaban la economía política, que es el estudio de las regulaciones digamos, del proceso económico, las regulaciones legales, y por lo tanto esas regulaciones se estudiaban en la Facultad de Derecho. Y entonces los economistas estudiaban economía política en la Facultad de Derecho. Yo creo que a fines, digamos, con la discusión del marginalismo para finales del siglo XIX, la economía empieza a tener un camino distinto, Mm. pero que recién se afianza en las primeras décadas del siglo XX. Digamos, cuando alguien, en este caso vos, has estado tantos años abrevando en todo el recorrido de Ayn Rand, mi- mm, lo que yo nunca escuché, bueno, conociendo a Rand de manera superficial, como es mi caso, es que le adjudiquen a Ayn Rand haber cambiado a lo largo del tiempo. Y eso me parece que los intelectuales en general van modificando, no sé, hablando del ambiente liberal, me acuerdo de ver que Venegas Lynch estaba en contra de la legalización de las drogas y eso después lo revirtió en las oligarquías reinantes, creo. Bueno, Sí. Ayn Rand tuvo esos giros, o más o menos hubo una línea de pensamiento bastante consecuente, digamos, y lo que fue haciendo a través del tiempo fue perfeccionando su pensamiento, pero sin zigzagueos. Yo por lo menos nunca escuché que adjudiquen a Ayn Rand haber modificado de manera importante algunas de sus tesis. En general no tuvo cambios en su forma de pensar. Yo creo que eso también de alguna manera se puede deber a que ella empezó a escribir sobre temas filosóficos ya de grande, Ajá. ¿no? Es decir, porque si uno piensa que hasta el año 50 y pico, ella estaba ahí publicando en el 54 por ahí La Rebelión de Atlas, y hasta ese momento ella solo había escrito algunos panfletos y algunos artículos menores sobre defendiendo la libertad, y en el año 54 ella tenía 50 años, o sea que, Ya y estaba había hecha. estudiado mucho para la rebelión de Atlas, muchos temas políticos. Ella recién a partir de los años 60 empieza a escribir, cuando ya tenía casi 60 años, empieza a publicar todos sus ensayos filosóficos y políticos. Y entonces, en realidad es como que no tuvo tampoco mucho tiempo para cambiar su forma de pensar. Ella maduró toda su vida pensamiento, logró que le cerraran las ideas y a partir de ahí se dedicó a publicarlas en los años 60 y los años 70 y en el 83 se murió. Con lo cual, no es que ella pudo haber escrito de joven un ensayo político que de vieja lo cambió, sino que de joven ella no escribió ni sobre política ni sobre filosofía. Seguramente pensó mucho sobre eso, pero no se animó a publicar artículos sobre eso. Yo creo que la cartilla del americanismo, que es un trabajo sobre los principios del capitalismo, que ella escribió en los años 40 más o menos para cuando escribió El Manantial,
como una defensa y estaba dirigido fundamentalmente a actores. Ella quería explicarle a los actores norteamericanos los peligros del comunismo, y entonces escribió ese texto, pero no fueron muchas cosas las que escribió hasta los 50, 60, cuando se puso a escribir filosofía. Y que yo recuerde, no tuvo cambios, por lo menos en temas fundamentales, en su forma de pensar, como sí la tuvieron muchos otros pensadores, ¿no? No te olvides, Alberto, no solo con el tema de la droga, Alberto defendía el minarquismo durante mucho tiempo y un día publicó hacia el autogobierno y cambió su postura hacia el anarcocapitalismo de una manera muy valiente. Dijo, bueno, esta es mi idea y escribió un libro para explicar por qué cambiaba de posición. Claro. Y eso es muy saludable, pero ella creo que no tuvo el tiempo de hacerlo. Sí, es muy saludable. Ahora me viene a la mente Huerta de Soto, que también cambió algunas de sus ideas iniciales. El mismo Ancho Bastos, el gallego también. Pero bueno, ya vamos un poquito tratando de redondear el tema. Y quería preguntarte, ella era atea, ¿cómo era su relación con las religiones? ¿Y ella siempre fue atea? Yo creo que sí, en realidad o sea, ella nació en una familia judía que no era muy practicante, o sea, eran comerciantes que no tenían aparentemente mucha práctica religiosa, y ella en realidad, como era muy racional, en realidad desechaba cualquier idea que implicara un dogma cerrado que uno tenía que aceptar por la fe, con lo cual ella no aceptaba dogmas religiosos ni dogmas políticos. Ella de hecho consideraba el comunismo como una forma de religión, y siempre fue atea. Muchas veces justamente en los reportajes que le hacían se incentivaba mucho ese punto religioso, o sea, le preguntaban específicamente por esos temas, por lo cual muchos piensan que ella era como una especie de atea militante, pero ella en realidad no hablaba sobre religión a menos que le preguntaran. Sí hablaba mucho sobre misticismo, porque ella consideraba que el misticismo era una forma de anular la razón y que por lo tanto era muy malo para el ser humano, pero no se metía demasiado con las religiones a menos que se metieran con ella en ese tema, ¿no? Claro. Bueno, y yo no sé si vos estás al tanto más o menos de hoy en día, si alguien se quiere acercar a los libros de Ayn Rand, ¿qué libros están disponibles? Mira, afortunadamente a partir de, digamos, el año 2000, 2003 creo, sí, la editorial Grito Sagrado Sí, ha ido imprimiendo, traduciendo bien, porque en realidad los libros de Ayn Rand en español solo estaban las novelas, claro. traducidas en los años 60 con mucha censura y muy mal traducidas en España, en la época de Franco, o sea que toda referencia a sexo o a religión estaban censurados, y se hicieron nuevas traducciones sin censura, bien buenas traducciones, que se empezaron con las novelas y hoy te diría que todos los libros de Ayn Rand están traducidos al castellano por la editorial Grito Sagrado, aquí en Buenos Aires, con lo cual tenemos el privilegio de estar enviando al mundo los libros de Ayn Rand en castellano para todos lados, con lo cual aquí en Argentina imagino que en cualquier librería más o menos buena se puede encontrar los libros de Rand en castellano. Acá en Mar del Plata cuesta, te digo la verdad. Bueno, Sí, ahí tenés un negocio para hacer. sí, sí, por ahí si lo pediste lo traen después de cierta demora, pero ir a una librería, aún de las grandes, ¿no? Y por ahí te encontrás con algún libro, uno o dos, pero no más que eso, ¿no? Sí, hoy en día te diría que aun cuando a mí me sigue gustando el libro de papel y creo que me voy a morir leyendo libros de papel, Sí. hoy el tema del ebook es la gran solución, ¿no? Mm. Uno en segundos tiene un libro en su computadora y lo puede leer, y mucho más barato todavía, y el mercado va a ir hacia ese lugar, pero creo que incluso como ebook se puede conseguir inmediatamente cualquier libro de Rand a través de Amazon en castellano. Hoy decías que los randianos en una época determinada eran pocos. Sí.
te quería preguntar, ¿siguen siendo pocos? Y en este caso, siendo que Ayn Rand era considerada una filósofa popular, se presume que, bueno, tendría que haber sido más de masas, precisamente por esa crítica que se le hacía. Y si siguen siendo pocos, ¿por qué crees que son pocos? A ver, en Estados Unidos hubo dos fenómenos con Ayn Rand. Uno, Ayn Rand, escritora de novelas, que fue muy famosa, se vendieron más de 20 millones de ejemplares del Manantial y de la Rebelión de Atlas. Se acaba de hacer la trilogía de películas sobre la Rebelión de Atlas en estos últimos años, que desgraciadamente no es del todo bueno, pero la buena noticia es que se está trabajando para hacer lo que Ayn Rand quería. Creo que, no sé si HBO, Netflix o alguna de estas cadenas están trabajando en una miniserie sobre la Rebelión de Atlas, que es lo que Ayn Rand decía que había que hacer, y no las películas como se hicieron. Entonces hay mucha gente, uno puede andar por el metro en Estados Unidos y encontrarse con alguien leyendo El Manantial o la Rebelión de Atlas en el metro. O sea que como novelista tuvo y sigue teniendo su fama. Como filósofa sigue teniendo mucha influencia en las universidades. En muchas universidades hay campus objetivistas de gente que estudia sus ideas. Fuera de Estados Unidos es más difícil, pero creo que lo que se ve en Argentina hoy en día, en América Latina en general, es que Ayn Rand es más conocida por el mundo académico en general de lo que fue digamos, hace algunos años atrás. Cuando en los 80s o en los 90s nosotros empezábamos a difundir las ideas de Rand, nadie la conocía, éramos los 10 personas y algún loco que a lo mejor conocía una novela. Hoy Ayn Rand, sea leída o no sea leída, sea aceptada o no sea aceptada, es cada vez más conocida como filósofa a nivel académico en el mundo hispano. Yo creo que el hecho de que sus libros hayan sido traducidos y publicados ayudó mucho, pero a ver, siguen siendo pocas la gente que se dedica a estudiar sus ideas en forma metódica, pero sí se ha ampliado mucho el espectro de la gente que conoce las ideas de Rand y que han leído algo sobre Rand, y su nombre es mucho más familiar en el mundo académico de lo que era hace 30 años. Algo que debe desalentar es que sobre todo las obras emblemáticas son muy largas. Son muy largas. Y como obra de divulgación eso... No sé, la Rebelión de Atlas, por lo menos, yo tengo la edición de Grito Sagrado, tiene más de 1000 páginas. En una 1200 letrita. páginas. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo, no sé si es verdad o no, pero bueno, ustedes conocen la anécdota con Macri, que dijo que leyó El Manantial, en el reportaje donde dice, bueno, sí, empezó a explicar la historia de un arquitecto que hace edificios como a él le parecía y va en contra de todo el mundo y al final les impone. Con lo cual de alguna manera demuestra que aparentemente o la leyó o se la contaron bien. Y después dice, y también tiene otra novela, La Rebelión de Atlas, que dicen que es maravillosa, pero es un mamotreto así de 1200 páginas que yo nunca leí. Claro. Y eso es cierto. Es decir, lo que pasa es que el que se toma el trabajo de leer las primeras 300 queda enganchado y seguramente va a seguir hasta el final. El tema es que uno tiene que decir, me voy a meter en esto, y mucha gente se desalienta. Es verdad, por eso muchos optaron por leer sus ensayos, que son cortos, pero vale la pena leer sus novelas. Para terminar, a una persona que se quiere arrimar al estudio o a la lectura de Ayn Rand, ¿qué hacemos? ¿Le recomendamos que arranque siempre con las novelas? Y él te va a decir que lean los libros de él. Claro. Si quieren saber tener una lectura rápida de qué dijo Ayn Rand, pueden comprar mi libro que ahí está explicado. Pero yo diría, a ver, cuando me preguntan esto, ¿cómo leer Ayn Rand? Yo digo, depende del gusto de cada uno. O sea, hay gente que le entra mucho más por la literatura, es decir, la gente que está acostumbrado a leer novelas y le gusta la literatura, a lo mejor puede comenzar leyendo El Manantial y ahí se va a enganchar, o Los que vivimos, que es otra excelente novela. Y se puede llegar a enganchar. Hay gente que dice, no, yo literatura no leo, quiero directamente leer ideas. Ahí yo le recomendaría por ahí que lea La virtud del egoísmo
o que lea Filosofía quien la necesita, que son los libros para mí básicos para empezar a entender a Ayn Rand. Por ahí pueden empezar. Bueno, ha sido una clase muy ilustrativa. Maravillosa. Muy bien. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos has dado, realmente sos muy generoso. Al contrario, un gusto y la pasé muy bien con ustedes, espero que lo repitamos algún día con algún otro autor. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no queremos abusar de tu amabilidad tampoco. Bueno, gracias por el reportaje. ¿Qué es esto que acabas de hacer, de dispensarnos 1 hora y media para ilustrarnos? ¿Es egoísmo, es altruismo? Es un acto egoísta. ¿Cómo es un acto de egoísmo? Es un acto de egoísmo, porque yo podría haber, digamos, si no me hubiese interesado ni ustedes ni el tema, le hubiera dicho, no, mira, no tengo tiempo y no voy a poder. Pero si dije que sí es porque me la pasé muy bien y fue un acto egoísta. Bueno, fuerte abrazo, gracias. Y nosotros, chao, nos vemos. muchas gracias, un abrazo. Y nosotros, como somos muy altruistas, lo compartimos con todo el mundo, ¿no es cierto? Más o menos, porque a mí me gusta que la gente lo mire y lo escuche y se replique. Muchísimas gracias por todo. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa de Iniciativa Privada. Así es, otro programa de colección este. Exacto, ya volveremos en el próximo a los programas más normales y cotidianos. Más coyunturales. Bueno, listo, los esperamos a todos el próximo jueves. Chao.